Muchas gracias. Buenas tardes. En cualquier momento pueden interrumpirme o escribir en el chat, abrir su micrófono. Hoy vamos a tener unos pequeños, bueno, no pequeños, unos pocos invitados de otro diplomado de nosotros, pero la maestra está en juicio oral, no pudo salir a tiempo, entonces para que no perdieran, digamos, el día de su clase, bueno, los invitamos quién sabe, a esta clase, no sé cuántos entren, pero son muy pocos, ¿no? Y bueno, también ellos pueden preguntar directamente y no se les va a cerrar los micrófonos. Otra cosa, hoy iniciamos nuestro módulo 2, ya estamos en la parte de víctimas adultas, y bueno, la primera clase es sobre las entrevistas. Voy a abarcar entrevistas en general, de no solo de víctimas, sino la manera de entrevistar tanto a imputados como a víctimas, porque ya llevo un rato trabajando este texto y me parece muy acertado porque se adecua a cualquier delito y a cualquier persona en la calidad que tengan para ser entrevistadas. Entonces, bueno, ya saben, pueden preguntar. Hoy nos vemos porque ya no nos pudimos ver porque fui a audiencia. A ver, hoy es martes. Los veo el jueves. Y la siguiente semana ya regresamos a nuestro horario de lunes y jueves. Traemos dos clases pendientes que se van a reponer en el inter de esas dos, de nuestros horarios normales. Me toca darles el módulo 2 también. Y bueno, por ahí les pasaron en el grupo de WhatsApp del Diplomado de Violencia Sexual una encuesta que ya la mayoría contestó, y si no, pues ahí la pueden revisar. También le voy a pedir a Kevin que les pase en el grupo del diplomado la boleta el certificado de calificaciones que se entregan los diplomados y por qué es importante evaluarlos. Nos ha sido más práctico evaluarlos a través de pequeños exámenes de opción múltiple a través de un formulario. No ha habido gran complejidad, y sobre todo para todos aquellos que se van a certificar, les sirve mucho como práctica, entrenamiento, porque de esas mismas preguntas se retoman un porcentaje y es su examen de certificación. Recuerden que los diplomados tienen opción a certificación, no es obligatorio. Lo que se les va a entregar al finalizar es su diploma y su boleta de calificaciones, y la boleta de calificaciones tiene un registro en la SEP, y entonces tenemos que tener un parámetro para calificarlos. Es por eso que se hacen exámenes. Y bueno, eh, puse la opción, ¿no? Cada maestro lo decide, pero yo les puse la opción y por eso votaron de que fuera de otra manera su evaluación. De sea como sea, tenemos que evaluarlos por un examen o por una tarea, un trabajo. Ahí en el grupo ustedes ya votaron. Y para que vean por qué necesitamos, pues, que ustedes participen, ya sea en esa tarea o en los exámenes, porque se les va a entregar una boleta de calificaciones. Y si deciden certificarse, al final, pues les va a servir de parámetro, de guía, ¿no? Esos exámenes, porque ahí sí no hay vuelta de hoja. La certificación es a través de un examen final, por así decirlo, de todo el diploma. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario de esto que acabo de explicar? ¿Todo bien? Bueno, vamos a iniciar. Eh, Ustedes ya han visto en las diversas clases que les he dado que la entrevista es la, la base, la columna vertebral de una evaluación psicológica y más forense. Y ya ahorita creo que ya entienden la parte de la entrevista sobre los hechos, o sea, lo que sería una entrevista forense y lo que sería una entrevista psicológica forense, cuál sería la diferencia y los objetivos. Se los expliqué relacionado con los niños, y ahora, bueno,
exactamente lo mismo, pero para adultos. Por eso es que elegí este texto que ahorita van a ver, eh, digamos, los criterios que se toman en cuenta en cualquier país y no importa la legislación, no importa sus protocolos, no importa, es decir, no se necesita estar, ¿cómo dicen ustedes? Estandarizada, ¿no? Aceptada jurídicamente, porque estos lineamientos, estos principios de entrevista son eh, de acuerdo al respeto de los derechos humanos y mm, basados en diversos tratados internacionales y que se está tratando de promover su aplicación dentro de cada país que haya firmado esos tratados internacionales y México es parte de esos tratados. Y ustedes saben que los tratados internacionales están por encima de la Constitución y que no necesitamos que alguien nos obligue, ¿no? A utilizar, por ejemplo, estos principios o no los prohíba eh, a través de un protocolo de intervención, por ejemplo, los protocolos de investigación de cualquier delito, ¿no? Que hay ya protocolo de entrevista, protocolo de investigación de delitos sexuales, protocolo de investigación, bueno, de actuación en la investigación de trata de personas, que eso es aparte, eso es cómo se va a investigar, porque aparte de todas estas entrevistas, más bien, este modelo de entrevista tiene una base no solo de protección de derechos humanos, sino también de conocimientos, o sea, aplicación de conocimientos que surgen de investigaciones científicas. Entonces estás cubriendo las dos partes importantes que se requieren, que la entrevista sea respetuosa en cuestión a los lineamientos jurídicos de respeto a derechos humanos y que tengan una base científica. Entonces, bueno, estos principios surgen de un trabajo en conjunto con la ONU y con estas instituciones o asociaciones que aquí está el nombre, la primera es la Asociación para la Prevención de Tortura, la APT, que es una organización no gubernamental internacional que tiene su sede en Ginebra, Suiza, y que trabaja a nivel mundial, porque tiene varias sedes en varios países, no nada más en Ginebra, y su principal objetivo es prevenir y detectar e intervenir en casos de tortura y malos tratos. Y esto es porque la tortura y los malos tratos se dan en las entrevistas. Si las personas que entrevistaran supieran entrevistar, no tendrían, digamos, mucha necesidad de andar torturando. Entonces, fíjense, esta asociación no es nueva, está desde los años 70, principios de los 80, trabajando para erradicar y, eh, como digamos, combatir la tortura. Y vean, casi 50 años se sigue luchando por esto. Claro que hoy tenemos, por ejemplo, contribuyó también a la elaboración del protocolo de Estambul. Eh, y entre sus investigaciones, que no porque sea una asociación para prevenir la tortura, se ha olvidado de otro tipo de entrevistas, por ejemplo, a las víctimas. Se ha enfocado más a las entrevistas. Adelante, Fernanda. No, se De- alzó la mano solita, perdón, perdón. no te preocupes. Ok, está bien, gracias. Entonces, su objetivo es reducir los riesgos de tortura y malos tratos. ¿Cómo se hace esto o cómo se pretende hacer? Pues supervisando las prácticas de entrevista, o sea, me refiero a cómo se está entrevistando a los imputados a nivel mundial, supervisando los lugares de detención, protegiendo a las personas que están siendo investigadas y identificando todas las vulnerabilidades que pueden tener cualquier persona que está siendo investigada. El simple hecho de estar siendo investigada ya es una vulnerabilidad, como veremos adelante. De hecho, estar en cualquier proceso de investigación en calidad de cualquiera de las partes o cualquier calidad jurídica ya es una vulnerabilidad que se debe de tomar en cuenta. Esta, bueno, se ha enfocado un poco más hacia la tortura, pero no es la única, son tres las que están participando. Tenemos un Centro Noruego de Derechos Humanos,
Esta fue fundada a finales de los 80. Su objetivo es investigar y capacitar y enseñar sobre programas internacionales para poder hacer entrevistas eficaces, eficientes, respetuosas de los derechos humanos, no solo en la cuestión de la tortura. Ah, voy a regresar tantito acá porque aquí cuando dice malos tratos, también puede ser que entren hacia las víctimas. Sabemos que a las víctimas no se les tortura, por supuesto, y si pensamos solo en el tipo penal tortura, pues solo aplica al imputado. Pero cuando hablamos de entrevistas, pues en la entrevista puede ser que te lleve a una tortura o a un maltrato. ¿Y cuándo se va a maltratar a una víctima? Pues cuando no sabes entrevistar, seguir estos lineamientos, estas pautas que tienen una investigación científica y una protección de los derechos humanos. Últimamente, desde el año pasado, yo creo que más bien desde que terminó la pandemia, ha habido mucho trabajo en juicios orales. Hay mucho rezago, mucho trabajo, y creo que los colegas que dictaminan de manera particular, y bueno, los que estén aquí institucionales, creo que nuestra vulnerabilidad en psicología, y bueno, y no solo en psicología, sino en las intervenciones, en las investigaciones que intervenimos, es que todo parte de la obtención del testimonio. Es ahí donde te das cuenta que si hubieran hecho un mejor trabajo o si hubieran se hubieran aplicado más en alguna técnica especializada o en algunas condiciones diferentes, tal vez la investigación sería diferente, sería mejor. Y bueno, no importa de qué lado intervengas, les repito, no somos enemigos los de las fiscalías con los particulares, porque bueno, también los particulares a veces trabajamos con las víctimas, porque así ellas lo deciden, porque así nos contratan y vemos, nos damos cuenta de las deficiencias de la obtención del testimonio y el testimonio es la base de la investigación, ya sea de la víctima y bueno, y cuando se va a obtener del imputado, a veces se obtiene con tortura y a veces de las víctimas con malos tratos, a pesar de toda la protección de las víctimas, de los protocolos de intervención, de los protocolos de entrevista, sigue existiendo gran deficiencia para las entrevistas de las víctimas. Y bueno, y todos estos lineamientos también los podemos llevar a su uso o a su aplicación, adecuándolos con el objetivo que nos corresponde nosotros los psicólogos. Depende de lo que nos den intervención. Me van a dar intervención para que evalúe a una víctima de delitos sexuales, ¿cuál va a ser el objetivo? Que determine su capacidad para declarar o que cuantifique el daño o que identifique si tiene afectación o no, o a veces todo junto, ¿eh? En una sola intervención. Bueno, estas investigaciones que se hacen en esos institutos se van a poder utilizar en todos estos casos. Este centro noruego, su objetivo que les decía es investigar precisamente, está conformado mayormente por mujeres, no únicamente, pero mayormente. Trae una perspectiva de género muy importante. Por eso dice abogadas, politólogas, antropólogas sociales, geógrafas sociales, filósofas, criminólogas, victimólogas, psicólogas, psiquiatras, que están investigando sobre cómo hacer entrevistas, adecuadas entrevistas a las personas que están involucradas en un proceso jurídico. Y bueno, hacen a diferencia del anterior, un gran énfasis en la capacitación. No solo están investigando, sino también están tratando de capacitar a nivel mundial a las personas que les corresponda de en algún momento entrevistar a alguna persona involucrada en una investigación. Tenemos otra institución más que es la Iniciativa contra la Tortura, que esta es más reciente, 2012, y es un proyecto de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington. Este proyecto que se establece en contra de la tortura en esta universidad tiene el objetivo también de prevenir la tortura y los malos tratos en todo el mundo, haciendo lo mismo, investigación y proponiendo capacitación. ¿Cómo digamos, cómo se cree que se puede eliminar la tortura? Porque ustedes nunca se han preguntado, bueno, ¿por qué la gente tortura? Bueno, no la gente, o sea, no sabemos a quién nos referimos, ¿no? ¿Por qué un servidor público eh, tendría que torturar a una persona para obtener un testimonio?
Si el imputado puede reservarse su derecho de declarar, incluso hasta sentenciado, porque es necesario torturarlos o maltratarlos. Y una y otra vez lo vemos, lo vemos, lo vemos, y están, por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene un rezago muy importante en investigaciones de tortura. No se dan abasto sus peritos que hacen la investigación de acuerdo al protocolo de Estambul, tanto médicos como psicólogos. Y bueno, la mayoría cada vez ya menos, eh, concluye que no hay tortura, pero ya empiezas a ver que ya hay dictámenes médicos psicológicos siguiendo el protocolo de Estambul, donde dicen, sí, sí se torturó. Entonces, pero ¿por qué los torturaron? ¿Por qué los maltrataron? Incluso, ¿por qué las violentaron sexualmente? El 90% de las mujeres que ha sido detenida ha sido violentada sexualmente, desde tocamientos, comentarios, incluso llegando hasta la violación, utilizando la agresión sexual como una forma más de tortura. ¿Por qué tendrían que aplicar esas técnicas si supieran, si es que hay técnicas específicas para obtener la información? Eso además de que ellos pueden, digamos, reservarse su derecho a hablar, aunque a veces necesitan que hablen para tal vez involucrar a otra persona o para encontrar, o no, no encontrar, para obtener más información que ayude no solo a encontrar lo culpable, sino digamos, una red de prostitución, bueno, de trata, o una red de tráfico de personas. Entonces, se necesita información, pero ¿por qué hacerlo de esa manera? Porque es como cuando estás educando a tus hijos, ¿qué necesidad hay hoy de pegarles? Pues ya hay otras maneras de educarlos. ¿A poco sí? Castigos, ¿no? Sí, castigos, ¿no? Déjalo sin ver la tele. Hay otras formas, no nada más a través de las consecuencias, bueno, castigos negativos. Los castigos siempre son negativos, de castigos. Hay otras formas, y parece ser que cuando estás entrevistando a personas que están relacionadas con una investigación judicial, no conocen otras formas. Ahora, se supone que a los ministerios públicos, a los policías, a los peritos de todas las fiscalías se les capacita para entrevista, pero ¿en cómo se les está capacitando? ¿Quién los está capacitando? ¿Qué técnicas se les está enseñando? Y por eso estas instituciones, bueno, estas asociaciones que están también todas agrupadas y que están luchando con la ONU para combatir la tortura y los malos tratos, está tratando de implementar a nivel mundial, por ejemplo, supervisiones, que ya las hay, por supuesto, que por cierto México siempre queda en un lugar muy bajo en cuestiones del espacio donde están los detenidos, donde se atienden las víctimas, donde eh, el trato que se le da a los detenidos, los lugares donde se les tiene. Se está monitoreando, sí, ¿no? Pero este es un proyecto, digamos, que todavía no se implementa en México, pero que ustedes van a ver que, que muchos de los indicadores de ¿cómo se dicen estos? Orientaciones que nos dan no difieren mucho de lo que se utiliza, por ejemplo, en el protocolo NICH o en el Michigan o en el SATAC, que recuerden que ya les dije que ya se modificó y hoy se llama Corner House, se le quitó una etapa que era sumamente sugestiva. Entonces, o la entrevista cognitiva, o muchas otras entrevistas que hay, que incluso se utilizan en diversas instituciones y que son tan buenas utilizándose y que dan tan buenos resultados que empiezan a utilizarse o que empiezan a traspasar la institución y hasta su país. Y porque son técnicas que se han utilizado basadas en evidencia científica y con respeto a los derechos de todos los involucrados. Bueno, entonces tenemos que, bueno, donde más se da la tortura y la coerción es durante la entrevista de las personas sospechosas, pero no nada más ahí, es decir, de los imputados, también en las víctimas, aunque no se le llame tortura, pero sí hay muchos malos tratos. Y les decía una y otra vez, les repito, el que una víctima sea entrevistada varias veces por diferentes profesionales con diferentes objetivos no es sinónimo de victimización o revictimización o victimización secundaria.
Les platicaba la otra vez que no puede decir que se está revictimizando a la víctima porque se pasa a medicina para su revisión de un delito sexual y luego se pasa al psicólogo. Son necesarias ambas diligencias, indispensables, diría yo, y aún así el médico tendrá que hablar un poquito sobre los hechos para poder guiar sus técnicas para hacer su dictamen. Y bueno, y no, a veces no nada más se necesita que pase psicólogo y a médico, a veces hasta el victimólogo o el antropólogo forense, más el Ministerio Público, más policía de investigación, más las periciales que sea necesario que también el perito, el profesional, obtenga la versión de la víctima. Y en teoría todos estamos preparados para obtener esa versión y cada uno lo va a obtener de una manera digamos, como tiene objetivos diferentes, la doctora, por ejemplo, no le va a preguntar con el objetivo de sacar modo, circunstancia y tiempo con el Ministerio Público y configurar un delito y señalar un responsable, sino va a sacar información que le sirva para su evaluación médica y psicología también. Y además psicología no solo va a entrevistar sobre los hechos, sino también, recuerden que les expliqué sobre la entrevista psicológica forense, que tiene un objetivo diferente. Entonces las personas van a tener que hablar y esos son los momentos en los que las malas prácticas y el desconocimiento puede causar un grave daño en las personas. De por sí, el proceso que se ha intentado mejorar para que su intervención sea lo menos traumático que se pueda, pero aún así, el tan solo hecho de repetirlo o el tan solo hecho, fíjense, de esperar a que te atiendan un montonal de tiempo o de que te den cita para que alguien te evalúe a 3, 4, 5, 6 meses, ya es una afectación en la persona, sea el delito que sea, no solo delitos sexuales. Aquí en delitos sexuales se multiplica la situación por las mismas características del delito que se está investigando. Todas las víctimas son importantes, son valiosas, pero hay ciertos delitos que deben de tener una intervención diferente y es por eso que tenemos protocolos, la mayoría de las fiscalías y protocolos nacionales y protocolos estatales para intervenir en cada uno de esos delitos, que les repito, los protocolos, ¿por qué hubo necesidad de hacerlos? Porque son los lineamientos mínimos indispensables que tienes que hacer tú como investigador y todos los que participan en esa investigación. Es decir, no bastó con que al Ministerio Público se le enseñara sobre derecho, derecho penal, sobre delitos sexuales, sobre cómo entrevistar, cómo hacer un interrogatorio, cómo pedir sus dictámenes, sino ahora, a ver, Ministerio Público, te tengo que hacer, no es un manual, no se llama manual, un protocolo, es que te voy a ir diciendo paso a paso. Cuando llegue la víctima, la tienes que pasar a esto y tienes que tomar tales muestras y tienes que pasar a psicología y tienes que pedir esto y ese protocolo es lo mínimo que debes de hacer y cada caso se va a ir solicitando lo que más se requiera, ¿no? Pero mínimo eso. Por eso es importante que cada uno de ustedes que si está en una fiscalía, o aunque no esté en una fiscalía, pero está dictaminando, y si por alguna circunstancia te toca dictaminar delitos sexuales, que te leas el protocolo de investigación de delitos sexuales, aunque no seas perito institucional. Si estás en la institución, pues no hay vuelta de otra. Y si vas a intervenir en un delito de secuestro o de feminicidio, todos estos delitos y muchos más tienen sus protocolos específicos. Hay que revisarlos. Eso es independiente a la entrevista. Ok. Um, lo que no hemos entendido es que yo siempre les digo este dicho, se gana más con miel que con hiel, es decir, por las buenas que por las malas. Yo trabajo de manera particular a veces con la contraparte en juicios, sobre todo civiles, donde hay daño moral, una demanda de daño moral y y cada parte ofrece su peritaje. Entonces, trabajo con la contraparte, pero Kevin no me va a dejar mentir, hago tan buen rapport con ellos que me terminan diciendo mucha más información que la que le dijeron a su propio perito que contrataron, a no ser que su perito la haya omitido. Ajá, por alguna circunstancia específica que a lo mejor
no le beneficiaba o no le ayudaba a sus conclusiones. Hasta me dan las gracias, llegan con la espada desenvainada, ¿no? Como muy así a la defensiva, se van tranquilizando, me dan las gracias, Hasta le piden terapia. hasta me piden terapia ellos mismos, ¿no? Luego no le puedo dar terapia, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Pero no es que uno sea manipulador, es que se le da un trato digno, respetuoso, objetivo, se le da sobre todo la seguridad que necesita. Cuando yo valoro contraparte, se los sugiero mucho, utilicen todas las pruebas que puedan en plataforma, explicarle a las personas que ellos van a contestar directamente, ya sea que yo le doy el iPad o la computadora y que él va a meter sus datos y que yo no tengo la forma de alterar ni sus respuestas, ni sus resultados, ni sus datos que él ingresa. Porque a veces piensan que modificamos los resultados de las pruebas o que alteramos o que les cambiamos su hoja, ¿no? Eh, y otras cositas más como simplemente ser educados, ser atentos, ser empáticos. Si eso ocurre con la contraparte, ahora, cuando están en una institución, ustedes no tienen contraparte, es decir, ustedes deben de tratar a todos por igual, bien, bien. Yo sé que las condiciones, hemos hablado mucho de eso, de las condiciones institucionales que a veces dificultan estas entrevistas y que pues inciden de manera directa en el personal. Y eso a su vez va a traer una consecuencia en el trato que le dan a los usuarios o denunciantes, víctimas, imputados, como les quieran denominar, y que eso, pues, en un mundo ideal no debería suceder. Repito, somos seres humanos y a veces te agarran cansados, tercera entrevista, segunda, eh, ya te regañó tu jefe, ya te están presionando por un dictamen que viste apenas ayer o a lo mejor hace un mes y no lo has entregado. Se te empiezan a juntar varias cosas, pero no hay justificación alguna. Nosotros debemos de tomar esta actitud, ¿no? Ellos no tienen la culpa. Tú decidiste trabajar en esa institución, tú, tú estás decidiendo día con día quedarte ahí y espero que esa decisión no sea solo porque estás esperando tu jubilación o porque estás esperando tus vacaciones, tu, tus vales, ¿no? De veras debe de haber un, una entrega, una pasión, un gusto por lo que haces, aunque todo lo demás no esté muy bien que digamos. Si no te gusta lo que haces, mejor muévete de ahí. Regresando a la entrevista, ¿por qué les hago toda esta explicación? Porque van a ver cómo le da un énfasis a esta parte de la empatía, de de la parte humana, de la sensibilidad. La sensibilidad es poderte dar cuenta de lo que el otro está sintiendo y que te importe. Porque a veces te das cuenta, pero dices, no me importa, yo tengo que sacar la entrevista y tengo que trabajar y tengo 3 ahorita. Eso no es ser sensible. Es primero tener la capacidad para darte cuenta de esto y después que eso te importe para conducirte tu entrevista. Las entrevistas mmm, son la base de la investigación jurídica y son en psicología, en victimología, en criminología, antropología social. Es la base. Una mala entrevista te puede dar, digamos, un sesgo en tus conclusiones. También van a ver cómo habla de los sesgos cognitivos, todas estas instituciones que han investigado sobre cómo llevar entrevistas. Lo que vemos es que las tácticas coercitivas conducen a confesiones falsas y a juicios injustos. Juicios injustos nos referimos a injusticia en cualquiera de los involucrados, tanto para las víctimas como para los imputados, para la familia de las víctimas, los testigos, la sociedad. Cuando hay una injusticia no nada más recae en alguien, alguna de las personas que está involucrada en esa investigación jurídica, sino va a recaer en la sociedad. Eh, entonces, no se vale que tus intervenciones queden limitadas o queden
digamos, no límite, como es que no encuentro la palabra, incompletas, eh, o peor aún, con toda la intención, ¿no? De que, porque hay línea, porque hay un prejuicio, porque hay una cuestión personal, porque hay una... ahorita que estaba hablando esto del prejuicio, ustedes saben que ahorita se unieron los alumnos no son los de género, ¿verdad, Kevin? No, de psicología forense en el nuevo proceso penal. Ah, ok, ok, muy bien. Tenemos un diplomado de género y cada vez que lo anunciamos y cada vez que hablamos algo sobre esto en las redes o Facebook Live, lo que sea, nos acaban, ¿no? Pero el punto es que muchos dicen que no debería de existir la perspectiva de género porque causa un sesgo. Cuando les hable del sesgo, de los sesgos, ahorita aquí adelante les voy a explicar por qué la perspectiva de sesgo, ahora, la perspectiva de género no es un sesgo, ¿no? Pero hay personas que tienen grandes sesgos, pero no por la perspectiva de género y que utilizan la perspectiva de género para ello. Entonces, ya saben, es como una mujer maneja mal y entonces todas manejan mal. O una mujer es mentirosa y entonces todas son mentirosas. Y entonces cuando se usa a la perspectiva de género como un sesgo, entonces consideran que automáticamente toda la perspectiva de género va a causar un sesgo en quien la utiliza. Bueno, entonces, el conocimiento científico establece métodos de entrevista no coercitivos basados en creación de condiciones de confianza. El rapport es lo más importante. Si la persona que estás evaluando no confía en ti, ¿y cómo lo voy a hacer para que confíe en mí? Bueno, vamos a seguir todos los criterios de las etapas de la entrevista. Les había comentado que la entrevista, cualquiera que sea, no inicia cuando tú tienes a la persona frente a ti. La entrevista se prepara, la preparación es importantísimo y preparar la entrevista es saber a quién voy a entrevistar y no nada más me refiero a su nombre o su edad o el delito con el cual esté involucrado, sino toda la información de esa persona que se pueda tener previamente. ¿Para qué? Porque a lo mejor va a necesitar lentes, porque a lo mejor va a necesitar un espacio más grande porque va a llegar en silla de ruedas, porque a lo mejor va a necesitar un perito traductor en algo, tiene alguna discapacidad del habla, o porque tengo que tener toda la información, porque no somos clínicos, somos psicólogos forenses y tenemos que tener el conocimiento de todo lo que se encuentra en ese momento en la carpeta de investigación, toda, para poder llegar a esa entrevista. Eso me va a permitir planear los tiempos, el número de sesiones, incluso ir diseñando las pruebas que voy a utilizar. Recuerden que esto va a depender de qué me están pidiendo, a quién estoy evaluando, que siempre debo de tener otras opciones listas, porque, por ejemplo, en esta señora que yo evalué de la contraparte, su perito particular la había evaluado una semana antes. Y a veces las personas no saben cómo se llaman las pruebas, pero tú le vas enseñando, oiga, ¿esta se la aplicaron? A ver, sí, esta no. Ah, oiga, esta la hizo la vez pasada con su psicóloga